Para los que no me conocen, soy Pablo Picasso, y esta es mi biografía. Nací en España, en la ciudad de Málaga, en 1881. José Ruiz Blasco, mi padre, también fue un artista y fue quien me inició y despertó mi motivación por la pintura. En 1895 me trasladé con mi familia a Barcelona, donde siendo yo muy joven me rodeé de un grupo de artistas y literatos con quienes acostumbraba reunirme en el bar Els Quatre Gats. Entre 1901 y 1904 alterné mi residencia entre Madrid, Barcelona y París. Y fue durante esta etapa en la que se desarrolló mi período azul. Me inspiré en la agitación emocional y mi propia miseria financiera, y sobre todo en el suicidio de mi íntimo amigo y confidente, Carlos Casagemas, en febrero de 1901. A partir de varias pinturas que conmemoraban a mi amigo, mis temas se volvieron solemnes y oscuros. Adopté una paleta casi monocromática de azules y verdes azules, y comencé a transmitir escenas sombrías de miseria y desgracia. Mi período azul también dirigió mi atención hacia temas de mendigos, borrachos, prostitutas y lisiados, hambrientos, enfermos e indigentes. Sin embargo, en lugar de mostrar las circunstancias específicas de su desgracia, más bien alargué sus figuras dotándolos de una sensación única de belleza inquietante y gracia sobrenatural. Para que puedan apreciar mi estilo durante el período azul, les comparto dos de mis tantas obras. La habitación azul de 1901 y La comida del ciego de 1902-1903. A finales de 1904 me instalé definitivamente en París, en el barrio de Montmartre. Eso hizo que yo entrara en contacto con un ambiente de circo: juglares, arlequines, saltimbanquis, acróbatas, payasos, comediantes, pintores, cómicos, artistas, actores, poetas, escritores, un entorno de explosión cultural, un espacio bohemio que me llevó a iniciar mi segunda etapa a través del período rosa. En este período, mis cuadros adoptaron un tono pastel, con colores más cálidos. A continuación les comparto dos obras de mi período rosa, que transcurrió desde 1905 hasta 1907, o tal vez un poco antes hasta un poco después. La familia de Saltimbanquis de 1905 y Familia de acróbatas con mono de ese mismo año. El desarrollo del estilo, técnica y temática durante este período rosa y mi subsiguiente etapa africana o arte negro me llevarían gradualmente a la creación del cubismo, cuyas primeras obras guardan ciertas características residuales del período rosa. De esta manera pasé en pocos años de las formas expresivas a las formas simbólicas. Digamos entonces que yo fui el principal artífice de la creación del cubismo, y lo inicié con mi famosa obra Las señoritas d'Avignon de 1907, un trabajo que me exigió meses de dedicación y que me enorgullece compartirlo con ustedes. Como les dije anteriormente, la influencia del arte africano, a la que le sumo la herencia del arte ibérico, me llevaron a ensayar esta nueva anatomía. A través de mis obras, era como si buceara en niveles todavía no explorados de la realidad humana. Ese era el mensaje del cubismo, corriente que ocuparía mi actividad artística durante una decena de años, y pudo haber sido más extensa, pero la Primera Guerra Mundial se encargó de detener su empuje. Durante sus primeros años, entre 1909 y 1911, el cubismo fue analítico, presentando obras en las que yo analizaba exhaustivamente el objeto dibujado, descomponiéndolo en varios planos y planteando distintos puntos de vista. Un ejemplo de esta fase del cubismo lo vemos en Paisaje con dos figuras de 1908. Una segunda y breve vertiente del cubismo fue el cubismo hermético, que se desarrolló entre 1911 y 1912, y surgió por mi interés de añadir el mayor número posible de planos, como se observa en El poeta de 1911, que presenta una abstracción casi completa. Algunos analistas dicen que yo quise incorporar el tiempo como una nueva dimensión en el lienzo. También fue el momento de inclusión del collage en los cuadros, una innovación que pretendía recuperar el color y mejorar la legibilidad de las obras.
Inmediatamente comenzó el cubismo sintético y su espacio yo diría que fue entre 1912 y 1919. En este periodo le doy más color y claridad a mis pinturas. Algunos han querido ver en este cambio un giro que yo hago de mis obras a piezas más decorativas que conceptuales, como vemos en La Bouteille de Vase de 1914. Finalmente, la última etapa del cubismo fue el cubismo cristal. Tuvo éxito entre 1917 y 1920, planteando lienzos con grandes planos geométricos y un espíritu minimalista. A continuación, les comparto una de mis obras de este periodo. Se trata del Arlequín tocando la guitarra, de 1918. Con la Primera Guerra Mundial aún había espacio para que continuara el cubismo, y es que el drama de las figuras cubistas sintonizaba perfectamente con los desastres de tan terrible guerra. Pero al finalizar el conflicto mundial, el cubismo pasó para mí a un segundo plano e inicié un nuevo periodo llamado clasicismo, también llamado periodo grecorromano, y que transcurre desde 1917 a 1925. En esta etapa clasicista estudié los modelos, las formas y los recursos de representación clásica. Pero por supuesto, los terminé interpretando a mi manera, experimentando, siendo creativo con ellos, como por ejemplo esas figuras que parecen que son de la antigüedad clásica, pero cuyos cuerpos resultan monumentales, desmesurados, con extremidades desproporcionadas. Como es el caso de mi obra, Desnudo sentado, secándose el pie, de 1921. Y Mujeres corriendo por la playa, de 1922. Si bien es cierto que yo no me consideré surrealista, debo admitir que entre 1925 y 1935 realicé algunas obras que se enmarcan en este estilo, influenciado por las obras de Joan Miró, Salvador Dalí, entre otros. En mi supuesta etapa surrealista, al menos supuesta para mí, incorporo monstruos, figuras sin sentido aparente y metáforas plásticas que transmiten temor y sufrimiento. A continuación les comparto dos de mis tantas obras correspondientes a este periodo. Se trata de La danza, de 1925, y Mujer sentada al borde del mar, de 1930. Como han podido apreciar, el destino de mi obra va a la par del destino del mundo, así que desde 1937 entro en un nuevo periodo, y es que de nuevo eran tiempos de guerra, y por eso pinté deprimido. Como un tornado llegó mi periodo expresionista, profundamente golpeado por la sangrienta Guerra Civil Española, por el auge del fascismo en Europa y por la Segunda Guerra Mundial. Mi expresionismo está evidentemente influenciado por mi propio cubismo, pero en esta etapa son pinturas que transmiten con más fuerza los sentimientos y expresan dramáticamente situaciones de dolor. Un buen ejemplo de esta fase expresionista lo pueden ver en La mujer llorando. El cambio en los temas, angustiosos, tristes, relacionados con la guerra y el sufrimiento, no es la única característica de mi expresionismo. Había también una fractura en la gama cromática, apareciendo colores oscuros y sombríos. El cambio en la forma lo pueden apreciar en obras como Naturaleza muerta con cráneo de toro, 1942. La transformación en el fondo se aprecia en el desgarrador Gato devorando a pájaro, 1939. Pero sin duda la pintura más famosa de esta etapa y quizás de mi carrera artística es El Guernica, de 1937. Todo un símbolo antibélico que me elevó como un ícono del pacifismo mundial. Con 60 años y después de haber vivido una larga carrera llena de cambios e innovaciones y con el escenario internacional más calmado, entré en una nueva etapa a la que llamé Período Vallauris, en el que me dediqué a diseñar platos y cerámicas mientras disfrutaba de mi retiro en la Costa Azul. Así que abandoné la pintura durante varios años y me dediqué a la escultura y al trabajo sobre arcilla. En este periodo, que fue desde 1947 a 1954, realicé más de 600 piezas. Rodeado del azul del mar Mediterráneo y de la tranquilidad del mundo rural, me dejé inspirar por los pájaros y por la luz,
y sobre todo por la localidad francesa de Vallauris, donde viví y compartí de corazón. Los temas que trato en mis cerámicas y esculturas son familiares y de esparcimiento. Vuelven a aparecer elementos del circo, y también un especial interés en la tauromaquia, y por qué no, si todo eso me lo ofrecía Vallauris. En 1954, y siendo yo mucho más maduro, para no decir mucho más mayor, comienza mi última etapa, que se extendería hasta 1973. En esta etapa descanso y disfruto en mi estudio de la Costa Azul, repasando las obras de los autores clásicos más reconocidos. Me rodeo de Rafael, Velázquez, Delacroix, Manet, Goya, entre otros, y realizo versiones de sus lienzos más famosos, pero por supuesto con mi toque personal de Picasso. En esta revisión de los clásicos produje interesante material. Un ejemplo de ello es mi versión sobre las Meninas de Velázquez. Como pueden apreciar, mis versiones, que por cierto hice muchas y muy buenas, estaban influenciadas por el cubismo que yo mismo fundé, y suponen un broche de oro a mi carrera. Y en el año 1973 terminé de comprender que el arte es eterno, pero la vida no. Y es que yo fallecí a los 91 años de edad. Dicen que fui el pintor más famoso del mundo, el artista más influyente del siglo, y que dejé como legado una obra irrepetible y fascinante. A esas palabras solo puedo agregar que me enorgullece haber dejado mi huella. A continuación, les presento a las 7 mujeres más importantes de mi vida. Mi primer amor conocido fue Fernande Olivier. Era una modelo y artista francesa que conocí en 1904 y conviví con ella durante 8 años. Fue mi primera gran musa. Ella publicó varios libros sobre mi vida después de nuestra ruptura, así que le ofrecí 1.000.000 de francos al año para comprar su silencio. Ella aceptó y tuvo una vida acomodada hasta el final de sus días. Eva Gouel fue mi segunda pareja conocida. Comenzamos nuestra relación en 1912, pero lamentablemente en 1915 ella falleció de tuberculosis. Yo le dediqué una de mis pinturas titulada L'Enfer. Su muerte me causó un gran dolor. Olga Jojlova era una conocida bailarina rusa. Ella fue mi primera esposa y madre de mi hijo Paulo. Nos casamos en 1918 y nos separamos en 1935, cuando ella se enteró de que yo iba a tener un hijo con una de mis amantes. Ella se fue a vivir al sur de Francia con mi hijo Paulo. Y menos mal, porque tenía un carácter muy violento. Marie-Thérèse Walter se convirtió en mi verdadera obsesión. Todo comenzó en 1917 y protagonizó un periodo de erotismo en mis pinturas y en mi vida. Ella fue mi inspiración para uno de mis cuadros más sensuales, al que titulé El sueño. Y también quedó embarazada cuando aún yo estaba casado con Olga Jojlova, así que tuvimos una hija, Maya. Entre Marie y yo había una diferencia de edad de 28 años. Solo tenía 17 cuando nos conocimos. A ella también le fui infiel con otras mujeres. Sin embargo, estaba tan enamorada que dejó pasar todas mis aventuras. Claro que en 1935 terminamos nuestra relación. Dora Maar fue otra de mis amantes más conocidas y de todas la más intelectual. Era una fotógrafa francesa que conocí en 1935 y entre nosotros había una gran conexión. Ella fue testigo del proceso de creación del Guernica, mi obra más famosa. De hecho, fue quien me convenció de aceptar el encargo. Terminamos nuestra relación en 1944, y nuestra ruptura fue tan traumática para ella que necesitó ayuda profesional para superarlo. Incluso ingresó en varios hospitales psiquiátricos. Yo diría, loca de amor. Françoise Gillot fue la única mujer que tomó la decisión de dejarme. Nunca escuché a nadie decirle que no a Picasso. Nos conocimos en París en 1943, durante la ocupación nazi. Ella era una joven artista con grandes aspiraciones. Yo tenía 61 años, y ella solo 21. Estuvimos juntos 10 años y tuvimos 2 hijos, Claude y Paloma. Terminamos en 1953 cuando ella me dejó. Jacqueline Roque fue mi segunda y última esposa.
Nos conocimos en 1952 en el taller Madura de Vallauris cuando ella tenía 26 años y yo 72. Estuvimos juntos desde 1954 hasta mi muerte en 1973. Fue ella quien me cuidó en mis peores momentos, aunque mi familia nunca la llegó a aceptar. Mi fallecimiento la dejó hundida en una tremenda depresión que la llevó a acabar con su vida de un disparo en la cabeza en 1986. Nací en Málaga en 1881 y mi nombre de bautizo es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Amén. El famoso suéter marinero que llevo puesto lo usaba casi a diario, diseñado por Coco Chanel en 1917, y se convirtió en mi época en un símbolo de rebeldía. Estoy en los récords Guinness como el pintor más prolífico del mundo, con una carrera que duró 75 años, más de 13.000 pinturas, 100.000 impresiones, 34.000 ilustraciones y cientos de esculturas. Yo estaba obsesionado con mi propio arte, así que compré un castillo para llenar las paredes con mis obras. Y cuando completaba un castillo, compraba otro. Dicen que cada vez que yo cambiaba de mujer, cambiaba de casa, de amigos, de mascota y de estilo pictórico. Con tantas obras y estilos que yo creé, podrán imaginarse cuántas mujeres tuve.